Dios les bendiga, amados hermanos. En esta mañana les saluda su amigo y hermano, el hermano Edgar Lagos, para compartir, invitándoles, ¿verdad?, para compartir una clase más de escuela dominical. Y en esta mañana vamos a empezar haciendo una oración, dándole gracias a Dios. No le vamos a pedir nada, le vamos a dar gracias a Dios en esta mañana por este privilegio precioso, maravilloso que el Señor nos regala de poder estar una vez más a través de estos medios juntamente con ustedes para adorar y glorificar el santo nombre del Señor. Ahí donde se encuentra, quiero que usted incline su rostro y oremos al Señor. Padre que estás en gloria, te adoramos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por este momento maravilloso, por la oportunidad privilegiada que nos das de poder acercarnos al trono de tu gracia. Reconocemos que no somos dignos de acercarnos a ti, pero por tu misericordia, por tu gracia, por tu gran amor derramado a través de tu Hijo Jesucristo, tenemos la oportunidad de poder, Señor, acercarnos al trono de la gracia buscando pronto auxilio. Padre, yo pido en esta mañana, Señor, que tú bendigas a cada uno de aquellos que está en esta mañana conectados a través de estos medios, Señor, para escuchar esta palabra. En esta mañana te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda buena verdad, que hagamos tu voluntad a través de esta palabra, Señor. Úsame como un vaso útil en tus manos, Señor, y prepara el corazón de aquellos que en esta hora pueden estar escuchándonos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús los bendecimos y damos gracias y gloria y honra a tu nombre. Gracias, Señor. Amén. En esta mañana, amados hermanos, vamos a estudiar una clase titulada La Biblia habla a la sociedad, y está basada primeramente en el libro de Deuteronomio, en sus capítulos 5, y luego vamos a estar estudiando el libro de Romanos, si es que el tiempo nos concede. Y la Biblia dice en Deuteronomio 5:33, Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Note que el inicio de esta enseñanza, amado hermano, se centra en el pueblo de Israel. Y es en el tiempo cuando estaba a punto de cruzar el río Jordán y comenzar la conquista de Canaán. Y Moisés estaba por acabar su carrera, ya estaba en su etapa final. Y puesto que la primera generación que salió de Egipto había muerto y la segunda generación no había presenciado las obras maravillosas de Dios, que el Señor hizo, ¿verdad?, en los primeros años, ni las podía entender. Entonces Moisés le trajo a su memoria las cosas que Dios había hecho. También les recordó los preceptos de la ley del Sinaí que él había recibido de parte de Dios para que los grabaran en sus corazones. Porque ellos, hermanos, dice que si ellos guardaban en sus corazones los preceptos que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí, ellos los iban a guardar de la iniquidad de los cananeos, donde ellos iban a llegar. Entonces luego Moisés, de haberles explicado todo eso, escribió los discursos en un libro que hoy conocemos como el libro de Deuteronomios. Entonces, de esta forma, Moisés estaba preparando al pueblo para la conquista de Canaán y les presenta los preceptos de la ley en términos prácticos, en términos espirituales, para que ellos los aplicaran en la vida nueva que iban a tener en Canaán. Pero note que cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya había pasado un largo tiempo, vemos que no solamente se habían olvidado de Dios, sino que no lo honraban y no eran agradecidos con el Señor. Hermano, este tipo de actitud no solamente es reprochable para los israelitas, es también reprochable para todos nosotros, los que hemos conocido a Dios. Porque ahora, hermano, sabemos, todo el mundo sabe algo de Dios, lo suficiente como para honrarlo y ser agradecido. El problema es que la mayoría de las veces y la mayor parte de las personas no lo somos ni lo hacen. Pero la Biblia, hermano, nos presenta los mandamientos de Dios. Primero nos presenta los mandamientos de Dios. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Vamos a escudriñarlos. Los mandamientos de Dios, la Biblia los presenta, en primer lugar, para que establezcamos, o Dios establece su relación con nosotros. O sea, nuestra relación con Dios está determinada por los principios, por los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Versículo 6 de Deuteronomio 5 dice, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí encontramos en parte lo que nosotros conocemos, hermano, como los 10 mandamientos o el decálogo bíblico. Estos mandamientos dados por Dios eran el fundamento del pacto que Dios o que hizo Jehová con Israel.
y son la revelación del carácter, de la voluntad y de los propósitos divinos. Ahora bien, la ley declara que Dios es uno y que es santo. Entonces, señala también la ley el camino que debe de seguir el hombre para vivir en armonía con su creador y con su prójimo. Eso lo dice la ley. Ahora, note que el decálogo comienza con las palabras, el texto que leímos, yo soy Jehová tu Dios. Hermano, Jehová exige obediencia. El mundo tiene que saber que desde el principio Jehová exige obediencia. No quiere sacrificios, quiere obediencia. ¿Por qué? Porque es Dios, Él es soberano, segundo lugar, porque ha entablado una relación personal con su pueblo. Ahora, note la expresión como dice, tu Dios. Y cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomios en su totalidad, encontramos que esa expresión, tu Dios, se encuentra 300 veces en ese libro y es la base de la verdadera fe del pueblo de Dios. Esto nos recuerda, amado hermano, la relación entre un padre y sus hijos. Pero en tercer lugar, Dios exige, o Jehová exige, obediencia a través del decálogo y a través de lo largo de las escrituras, porque al pueblo de Israel Jehová lo había redimido de la casa de servidumbre. Por lo tanto, esperaba o espera que los redimidos le obedezcan. No sé si me estoy dando a entender, que los redimidos le obedezcamos. Note que la diferencia, hermanos, que nosotros encontramos aquí entre el decálogo presentado en Deuteronomio y el que presenta el libro de Éxodo capítulo 20, la encontramos en el cuarto mandamiento, que es el que se encarga de la observancia del día de reposo. En Deuteronomio, cuando leemos el decálogo en Deuteronomio, añade otra razón, además de que descansó el Creador. En Éxodo encontramos que es porque descansó el Señor. Pero aquí añade otra razón, y la razón es que los israelitas habían sido rescatados de la servidumbre de Egipto. Entonces, dar a sus criados y a los animales de trabajo un día de reposo era lo que establecía el decálogo en el libro de Deuteronomio. Entonces, los judíos, hermanos, llamaban a estos versículos el Shema, que nosotros lo conocemos así cuando estudiamos la Escritura, por la primera palabra que se traduce oye Israel. Cuando usted lee oye Israel, ese es el Shema. Esa palabra oye es el credo de los judíos. Y fíjese usted que los judíos piadosos de Israel 2 veces por día repiten el Shema. O sea, el Shema se lee. Esa es la afirmación de la fe monoteísta del pueblo de Israel. Porque recuerde, el pueblo de Israel y la mayoría de los pueblos alrededor de Israel tienen la religión es politeísta, o sea, adoran a muchos dioses. Pero estos judíos piadosos leyendo el Shema están dando a entender de que ellos son monoteístas, que adoran a un solo Dios. Pero cuando dice que Dios es uno, hermano, allí no está negando la posibilidad de que Dios sea un Dios trino. O sea, que en un mismo Dios hay tres personas distintas, tres manifestaciones diferentes. Eso porque la palabra traducida uno no es un término hebreo, hermanos, que indique unidad invisible. Más bien parece enseñar que Jehová es el único Dios. No hay otro Dios fuera de él. Es único. Y que se debe de amar a Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si usted recuerda, el Señor Jesús lo citó como el primero y gran mandamiento. Luego añadió el Señor Jesús Levíticos 19, aquellas palabras que usted recuerda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo hizo para presentar el corazón de la ley y la síntesis más perfecta de la verdadera relación que debe de tener la humanidad con su Creador, con Jehová Dios. Esto nos enseña, hermanos, desde cuándo Jehová, nuestro Dios, ha querido establecer una relación, hermanos, duradera con su pueblo. Pero muchas veces los seres humanos somos los que hemos decidido romper esa perfecta relación que Dios ha querido establecer. Ahora bien, la Biblia nos declaró que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, pero también la Biblia describe el pecado. Y en primer lugar lo hace describiendo el espiral descendente desde arriba del pecado. Me refiero desde de dónde viene, no me refiero del pecado que viene del cielo. Cuando dije arriba, viene bajando, ¿ves? Desde el principio hasta los tiempos que estamos. La Biblia describe eso. En Romanos 1:21 lo dice, puesto que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios.
no le glorificaron como a Dios, note usted, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Qué tremendo, hermano. Dios, el único Dios verdadero, manifiesta su ira porque los hombres no le honraron ni le dan gracias a Dios. Los hombres no le honran y no le dan gracias a Dios. Y por esa razón, por esas dos razones, Dios manifiesta su ira en contra de los seres humanos. Note que en este versículo Pablo usa el tiempo pasado. O sea, él está hablando de lo que el hombre hacía en el pasado. Y por cierto, hermano, en el presente unos también lo hacen, porque no honran a Dios en nuestros tiempos, ni tampoco son agradecidos con Dios. Aquí se levantan, hermano, dos acusaciones graves contra el hombre. Ahora los hombres pueden conocer a Dios sin lugar a dudas. Hoy en día nadie puede decir que no conoce algo de Dios. En todo el mundo la gente sabe que hay un Dios, por lo tanto adoran de su manera, pero lo adoran. Aunque erróneamente, pero saben que están adorando a un Dios. Entonces el hombre sabe, hermano, sin lugar a dudas, que hay un Dios. Dentro de sí lo saben. ¿De qué manera? En sus pensamientos, en sus razonamientos, en sus conciencias, hermano, lo saben dentro de ellos. Ahora, fuera de ellos, lo pueden saber y lo pueden conocer en la creación, en la naturaleza, en la tierra y en el espacio exterior que nos rodea. Ahí pueden conocer a Dios. Sí que no hay duda de que el hombre conoce a Dios. Pueden saber que Dios les da vida, que Dios los cuida, que Dios les provee y que Dios dirige todo en una forma ordenada y legítima, dándole, hermano, propósito y sentido a la vida. Eso lo sabe y lo conoce el ser humano. Entonces, los hombres pueden ver que Dios es grande y que es bueno. Por lo tanto, Dios merece ser glorificado y se le debe de dar gratitud por todo lo que Él hace por nosotros. Gloria a su nombre. Pero los hombres, en primer lugar, no le glorificaron, dice el texto que leímos, no le adoraron, no le obedecieron, ni le sirvieron como Dios. O sea, no le glorificaron porque no le magnificaron, ni tampoco le obedecieron. Ahora, no le dieron gracias, dice el texto bíblico tampoco. O sea, no lo alabaron, ni le magnificaron, ni expresaron su aprecio por lo que Dios es. Eso hicieron los hombres. Entonces, note lo que ocurre cuando los hombres rechazan a Dios, hermanos, de una manera ilógica. Eso viene a ser algo trágico para la vida del hombre. Es algo trágico porque dos cosas graves ocurren cuando expulsan a Dios de sus mentes. Número uno, dice, los razonamientos de los hombres se hacen vanos. Hermano, eso es tremendo. Ahora, razonamientos. ¿Qué quiere decir cuando habla de razonamientos? La palabra razonamiento significa pensamientos, imaginaciones, deliberaciones, conclusiones, especulaciones. O sea, todo ocurre en la mente. Y dice que sus razonamientos, habla de sus razonamientos. Entonces, la palabra vano significa vacío, significa inútil, significa sin éxito, sin sentido, sin valor. Entonces, en otras palabras, cuando el hombre expulsa a Dios de sus pensamientos, sus mentes quedan vanas y vacías de Dios. Entonces, Dios no está en sus pensamientos y sus mentes están expuestas a llenarse con algún otro Dios. Propósito que el diablo ha tenido todo el tiempo de desvaciar la mente de las personas, como la secta falsa satánica del yoga. El yoga es una secta falsa que ningún creyente debe de practicar, que con sutileza que le enseñan a ejercicios. Eso es para que el ejercitar tu cuerpo, tu mente se está desvaciando y otro Dios puede ocupar tu mente. Así que aprovecha esta oportunidad para decirle que esa es una secta muy satánica, muy mala, y no lo puede practicar ningún cristiano que conoce a Dios. Entonces, tu mente se puede desvaciar y llenarse con otro Dios. Entonces, luego dice la Biblia, el necio corazón de los hombres fue entenebrecido. Note qué tremendo cuando el hombre expulsa a Dios de su vida. Fue entenebrecido. Aquí hay que notar muy bien la palabra necio. Significa alguien que... la palabra necio significa sin sentido, sin entendimiento. O sea, falto de inteligencia. Ahora, la palabra entenebrecido significa cegado, incapaz de ver. O sea, está entenebrecido, no puede ver. Ahora, note un punto aquí crítico. Los hombres padecen los razonamientos vanos
o padecen de razonamientos vanos y corazones entenebrecidos. ¿Por qué? Por dos cosas. La primera es porque no glorifican a Dios. Fíjese que algo que usted quizás lo ha leído montones de veces, pero esta es una razón interesante, algo importante que debemos de aprender. El corazón de los hombres se ha entenebrecido, primero, porque no glorifican a Dios. Segundo, porque no dan gracias a Dios. Qué precioso es ser agradecido con Dios en lo difícil y en lo fácil, en lo bueno y en lo malo. Amén. Hay que estar agradecidos a Dios en todo tiempo. Entonces, esta es la tercera razón por la que Dios revela y manifiesta su ira hacia los hombres. Qué tremendo que Dios nos está hablando en esta mañana. Ahora, note que Jesús lo dijo en palabras claras en Mateo 7, 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, fíjese bien, le compararé a un hombre insensato que edificó una casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hermano, por su propia causa, el hombre es entregado por Dios a su propio deseo. Nosotros leemos en un texto bíblico allá en Romanos 1:24 que dice que por lo cual también Dios los entregó a las inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amado hermano, el pecado del hombre obliga a Dios a entregarlo al abandono. Y al ser abandonado y quedar sin Dios en este mundo, lleva la peor vida que puede imaginar una persona. Hay dos poderosas razones por las cuales Dios abandona al hombre y cada una de esas razones, hermanos, lanza una estruendosa advertencia para el hombre. Eso es verdad, la Biblia lo declara. Note usted, el hombre siempre ha preferido el pecado en lugar de Dios. Y cuando ocurre esto, hermano, pasan dos cosas. Primero, el hombre llega a ser esclavo del pecado. Se convierte en un esclavo del pecado. Y el pecado en realidad estimula más y más hacia el pecado, que sigan pecando. Mientras más peca el hombre, más fácil le resulta pecar nuevamente. Y después de pecar repetidas veces, raras veces piensa 2 veces antes de pecar, si es que llega a pensar. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado le parece bueno, o sea, le siente buen sabor y lo hace sentirse bien, de manera errónea. Lo hace sentir bien, le es atractivo, satisface los deseos de la carne o las necesidades del hombre. Eso hace el pecado, satisface a tal punto que el hombre se siente naturalmente atraído por el pecado. Entonces, pecando se hace a sí mismo un esclavo del pecado, se hace adicto al pecado y ese es el peligro. Entonces, el pecado se convierte en el amo cruel y somete al hombre a sus crueles hábitos y seducciones que le son imposibles de romper humanamente. Eso en primer lugar, cuando el hombre prefiere seguir pecando. Número dos, el pecado siempre miente. Entonces es necesario recordar esto, hermano. El pecado seduce, pretende traer placer, felicidad y prometer ser estimulante, pero en realidad destruye a la persona. Y ese es el propósito del diablo con el pecado, destruir a la persona. Número dos, la segunda razón es, el hombre abandona a Dios, o sea, da las espaldas a Dios y reniega de Dios. Esto se puede llamar, hermanos, una renuncia espiritual a Dios. Note que Dios dotó al hombre de libre albedrío, que nosotros lo conocemos, la libre decisión. Y si el hombre quiere apartarse de Dios, lo puede hacer cuando él quiera. Dios no interfiere con esa decisión. Si lo hiciera, restringiera la libertad que le ha dado al hombre. Entonces Dios apela al hombre espiritualmente por medio de la misericordia, del amor y la gracia, pero no viola la decisión del hombre, pues él bien puede detenerlo, no lo hace. En otras palabras, la decisión es del hombre y el hombre es abandonado, dejado en libertad de hacer exactamente lo que ha decidido hacer. Por eso es que el hombre está como está hoy en día, porque ha decidido hacer las cosas a su manera y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Note usted, hermanos, también, porque la Biblia dice que Dios, el único Dios vivo y verdadero, revela su ira, hermano, entregando a los hombres a pasiones vergonzosas contra la naturaleza o contra naturaleza. O sea,
Ahí la expresión pasiones vergonzosas, que usted lo lee en el libro de Romanos, significa afectos viles, deshonra, desgracia, infamia, vergüenza y degradación. Esas son las pasiones a las cuales son entregados vergonzosamente los hombres. Ellos mismos deciden vivir así. Note usted qué tremendo es esto. Ahora bien, esto indica pasiones que no se pueden controlar ni gobernar, que corren en completo desenfreno sin importar los esfuerzos que la persona haga para tratar de asumir el control de ellas. Nunca va a tener control de ello. Note que aquí, hermano, está hablando la escritura de pasiones contra la naturaleza. Esto se refiere definitivamente y claramente a la homosexualidad, al lesbianismo. Note que el texto dice que las mujeres se encienden y desean y cambian el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. La Biblia lo dice claramente y son los tiempos que estamos viviendo. Por tal razón Dios está enviando su ira, su enojo contra la humanidad. Debe de reconocer el mundo, si es que Él quiere que Dios sane su tierra, debe de reconocer, debe de humillarse y debe de reconocer, honrar y dar gracias a Dios para que Dios no derrame más juicios sobre la tierra. No podemos intervenir ante los juicios de Dios. Nos duele lo que está pasando, pero si Dios lo ha decidido es porque el hombre ha decidido darle la espalda a Dios. Y Dios le está hablando al mundo hoy en día a través de tantas dificultades. Dios le está diciendo que necesita volverse y reconocerlo a Él como Jehová su Dios y reconocerlo y honrarlo y darle gracias a Dios. En aquel tiempo, la Biblia dice de que estaban pasando las mismas circunstancias. Las mujeres se encendían en su furor, hermano, y dice que cambiaron su uso natural por el que es contra la naturaleza. También dice que los hombres arden en sus lascivias unos con otros, lo dice la Escritura, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Hermano, esto es terrible, pero la Biblia lo denota. Y eso ocurrió en los tiempos finales de la generación que fue destruida en Sodoma y Gomorra, la más actual. Y ahora estamos viviendo los mismos tiempos que en la primera generación de Noé ocurrió y siempre ha ocurrido la destrucción de la humanidad por causa del desenfreno del pecado en el mundo. Ahora, note, hermano, nuevamente que el pecado ocurre, hermano, ocurre en el corazón del hombre. El pecado ocurre en el corazón del hombre. Dice que los hombres arden por dentro, o sea, anhelan el pecado antes de cometerlo. Están ansiosos por ir a cometer el pecado. Ese ardor, su lascivia, su deseo, es lo que los enciende para procurar la ejecución del pecado vergonzoso que están cometiendo. Es decir, que su corazón arde por otros hombres y no por Dios. Así que están condenados y Dios considera necesario condenarlos. Y eso es lo que enseña la Escritura, si no se devuelven de su camino. Note que la Biblia dice que los hombres reciben en sí mismos la retribución, o sea, la recompensa o el castigo, debido a su extravío. La Biblia también declara que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Es decir, que el juicio por la homosexualidad está dentro del hombre. Por eso es que ninguna organización, ningún medicamento, ningún tratamiento lo puede hacer cambiar a esa persona. Solamente hay uno que puede transformar a cualquier lesbiana, a cualquier homosexual de su vida depravada y se llama Jesucristo. Aleluya. Ese es el hombre, por eso el juicio de Dios para la homosexualidad está dentro del hombre y no está fuera del hombre. Sí, está dentro de la persona y es por eso que las cosas por fuera no van a funcionar. Pero note usted, ese es el panorama que vive el universo, la humanidad hoy en día en su desenfreno y sin reconocer a Dios. Y hoy queremos estar tranquilos, hoy no queremos pasar dificultades, no queremos ver la situación adversa que estamos mirando, pero no quiere el mundo reconocer que hay un Dios y al cual le debemos honra y gloria. Aleluya. Mire lo que dice la Escritura, revela a un Dios perdonador. O sea, que aunque el mundo se está revolviendo en sus delitos y pecados, hermano, hay una oportunidad para esas personas y todavía tienen chance de salvar sus almas. Dice que es perdonados a través de Cristo. Romanos 3, 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Yo quiero que hoy usted aprenda otras cosas nuevas. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios.
testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bien clarita la escritura. Aquí encontramos la solución para los problemas que anteriormente estábamos exponiendo, porque ahora se revela la justicia de Dios. Note la palabra ahora, revela cómo, o sea, cómo es que ahora pueden el hombre reconciliarse con él o con Dios. La palabra ahora es un punto de partida o de quiebre, hermano, cataclísmico en el mensaje del libro de los Romanos, porque señala un punto central en la historia humana. Es como decir dos cosas. Número uno, antes, en otro tiempo, hermano, dice la escritura, centenares de años atrás, Dios tuvo paciencia y en que toleró los intentos del hombre de lograr una justicia propia. ¿Por medio de qué? Por medio de la ley. Dios le tuvo paciencia. Pero ahora ha llegado el tiempo de la justicia de Dios, la justicia que se encuentra en el Hijo mismo de Dios. Número dos, antes, en otro tiempo, le estoy dando un ejemplo, los hombres pecaban y seguían pecando y aprendieron la imposibilidad de dejar sus pecados. El periodo que el hombre estuvo bajo la ley le mostró la imposibilidad de obtener la justicia por sus propios medios. Pero ahora ha llegado el tiempo de la justicia de Dios y denle gloria y honra al Señor. La justicia que se encuentra en el mismo Hijo de Dios. Es importante que aprendamos que la justicia de Dios para el hombre es aparte de la ley. La justicia de Dios es aparte de la ley. Y digo eso, hermanos, porque quiero que usted aprenda esto. La justicia de Dios es aparte de la ley. La justicia que tiene, hermano, que tiene que ser sin la ley, quiero decir, porque la ley falla en dos esferas importantes. Note usted, la ley falla en dos esferas importantes. ¿Por qué falla la ley? Lo vamos a ver. En dos esferas importantes. La ley no admite, y note usted, no admite la desobediencia. Exige obediencia a Dios. La ley exige obediencia. El que desobedece la ley se hace transgresor. Es culpable y debe de ser condenado, sin ninguna opción. Eso es lo que la ley hace. Número dos, la ley no tiene el poder de convertir en obediente a una persona. O sea, no tiene el poder de impedir que una persona desobedezca, solamente señala la desobediencia de la persona y la carencia de poder para ser obediente esa persona. Eso lo muestra la ley. Solo manifiesta la incapacidad de una persona para lograr ningún tipo de justicia por sus propios esfuerzos. Por lo tanto, si Dios había de tener hombres viviendo en su presencia, tenía que proveer una justicia aparte de la ley. Note usted cuál era esa justicia. La justicia de Dios en favor del hombre. Y esa fue anunciada en el Antiguo Testamento, lo dice la Escritura. ¿Por medio de quiénes? De los profetas y de la ley, o la ley y los profetas. Lo podemos ver claramente en la vida de Abraham y en la vida del rey David. Número 3, la justicia de Dios se revela en Jesucristo. Eso es la realidad más palpable que nosotros conocemos a través de la Biblia. La justicia de Dios se revela en Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a revelar la perfecta justicia de Dios. Jesucristo vino para vivir una vida sin pecado. Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplir la ley, a vivir una vida sin pecado, una vida perfecta, una vida modelo. En otras palabras, Jesucristo es la perfecta encarnación de la justicia de Dios. En efecto, hermanos, Jesucristo es la justicia de Dios. O para decirlo de otro modo, la justicia de Dios es Jesucristo. Gloria al Señor. La justicia de Dios ahora ha sido revelada en Jesucristo y por medio de Jesucristo. Ahora, note que la justicia es para todos, no es para algunos, es para todos. Las Escrituras son claras en su declaración. Dice, la justicia es para todo aquel que cree. Note que la justicia es dada al creyente y puesta sobre el creyente. Esa es una gran bendición. Dada para el creyente y puesta sobre el creyente. Note lo que la palabra del Señor nos revela. Gloria al Señor.
Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, gloria a su nombre, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, o sea, la justicia, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Esta es para el creyente. Ahora, la justicia está puesta sobre el creyente como una cobertura o una vestidura. La que leímos es que es para el creyente, pero ahora leamos algo de la Biblia que nos enseña que está dentro del creyente, está puesta sobre del creyente, perdón. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, gloria a su nombre, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Note que el Señor es claro, hermano, en cuanto a esto. Todos necesitan la justicia. No hay diferencia ni distinción entre hombres. Hay dos razones. Primero, todos pecaron. La palabra pecaron se trata de un suceso que ocurre de una vez para siempre. Pecó y ya pecó. Se refiere a la entrada histórica del pecado en el mundo por el primer hombre llamado Adán. Esto significa, hermano, que todos los hombres heredaron la naturaleza de sus padres y de su madre, de Adán y Eva. Entonces, eran pecadores, pecaron, son pecadores. Han pecado y siguen siendo pecadores, toda la humanidad. No puede dejar de pecar y quieren seguir pecando. Por eso usted ve que el mundo no se arrepiente. Número 2, todos los hombres están destituidos. ¿De dónde? De la gloria de Dios. Aleluya. Note, hermano, que aquí la frase, la gloria de Dios, esa frase está en tiempo presente. Es decir, todos los hombres están siendo destituidos, están siendo continuamente destituidos de la gloria de Dios. Ahora, fíjese bien que la gloria de Dios es la norma de Dios para el hombre. Significa su gloria moral. Quiere decir su excelencia, su esplendor, su brillo. Esto indica la perfección absoluta de nuestro Dios, de Jehová, nuestro Dios creador. Hermano, es esta gloria de Dios la que demanda que el hombre corresponda perfectamente con Dios, si el hombre desea estar en paz con Dios y vivir en la presencia de Dios. Aleluya. Dios es grande y poderoso. Dios es fuerte, aleluya. Y Él demanda justicia. Él demanda que nosotros practiquemos la justicia, gloria al Señor. Debemos de reconocer a Dios en nuestros tiempos, hermanos. Debemos de saber que la gloria de Dios se ha manifestado, que la justicia de Dios ha venido para perdonar al mundo, que aunque el mundo esté lleno de pecados, que aunque el pecado se multiplique y abunde el pecado, la gracia sobreabunda, porque es más grande la gracia y el amor de Dios que el pecado que el diablo vino a meter al mundo, a la humanidad. Yo le invito en esta mañana, hermanos, y concluyo con esto, a que reconozcamos a Dios, todo aquel que me está observando. Hay creyentes que van a la iglesia, están en el templo, pero su corazón está lejos de Dios, no honran a Dios, no le dan gracias a Dios, no son agradecidos con Dios. Esas almas son las que el Señor quiere hablarles en esta mañana. Hay otras personas que no han recibido a Jesucristo y están mirando este mensaje, esta enseñanza. Yo le animo en el nombre de Jesús que si usted no ha reconocido a su Dios, si usted quiere que su tierra sea sanada, si usted quiere que Dios obre misericordiosamente ante este mundo, aleluya, debemos de reconocerlo a Él como nuestro Dios creador, como nuestro Dios sanador, como nuestro Dios salvador, aleluya. Y si nosotros le reconocemos, le honramos y somos agradecidos, estoy seguro, porque la Biblia lo enseña, de que Dios dice, sanará nuestra tierra de todo tipo de problema y seremos bendecidos. Hay un punto crítico en la vida del hombre. El hombre tiene que reconocer que hay un Dios y que no es con el poder humano que se resuelven los problemas en este mundo, es con el poder de su Santo Espíritu. Nosotros no luchamos con las armas que luchan los seres humanos, porque nuestras armas son más poderosas, son armas especiales para derribar fortalezas, dice su palabra, y necesitamos estar armados, equipados de la palabra de Dios. Yo le animo, hermano y amigo que me escuche en esta mañana, acérquese al Señor,
reconozca a Dios. Dejemos del orgullo a un lado y humillémoslos ante la presencia de Dios y veremos la gloria de Dios de ser derramada sobre esta tierra. Los tiempos finales están a punto de concluir. Este mundo se va a acabar. Esta tierra va a ser destruida. La humanidad, si no se arrepiente, va a ser destruida. Dios está dando la última oportunidad a todo aquel que está observando y escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús, le animo, reciba al Señor Jesucristo como su Salvador. Incline sus rostros en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por este privilegio grandísimo que nos has dado de poder enseñar tu palabra. Aunque el tiempo es corto, Padre, yo pido que esta palabra haya quedado en el corazón de cada uno y que no se olviden de meditar en día y noche en ella, Señor. Permite que seamos personas agradecidas. Permite que seamos personas que te honremos a ti con todo lo que nosotros hagamos. Permite que andemos en fidelidad y en santidad para que cuando tú nos llames, Señor, cuando nos toque el día de partir de este mundo, vayamos a tu presencia, Señor. Oh Dios mío, aleluya. Toca los corazones de aquellos que en esta mañana escucharon este mensaje y que no han recibido a Jesucristo. Padre, que ellos puedan recibir a Jesucristo y ser parte de esa promesa gloriosa de perdón y de salvación que tú has provisto a través de tu Hijo Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos y los siglos, Señor. Amén y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga en esta mañana y los esperamos en la próxima edición. Gracias.